El tema que tenemos para el día de hoy es el pasado continuo. Es importante tener en cuenta que el pasado continuo difiere mucho del pasado simple y es importante saber cómo se utiliza, ya que su contexto es totalmente diferente al del pasado simple. El uso del pasado continuo se usa para una acción que se desarrolló en el pasado cuando otra lo interrumpe, ¿sí? O sea, quiere decir que en un momento determinado del pasado se estaba realizando una acción y de repente otra acción tomó lugar. ¿Cómo y cuándo se usa el pasado continuo? El past continuous en inglés se usa para expresar acciones o estados que se estaban llevando a cabo en el pasado, cuando otra acción la interrumpió o por fuerza. Por ejemplo, I was walking when I saw an eagle. Estaba caminando cuando vi un águila. Ofrecer contexto, es decir, dar información sobre hechos o situaciones en un tiempo específico. Last year I was studying for the exams. El año pasado estaba estudiando para los exámenes. Mencionar dos o más acciones en el pasado que sucedieron al mismo tiempo. While my son was playing video games, I was sleeping in his bedroom. Mientras mi hijo estaba jugando videojuegos, yo estaba durmiendo en su recámara. ¿Cómo se forma el past continuous? La estructura del pasado continuo en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa es la siguiente. La forma interrogativa siempre se va a hacer con el verbo auxiliar, verbo to be. Luego tenemos el sujeto, luego el verbo que estaría en gerundio, que llevaría ing más el complemento. Ejemplo, were you speaking with your partner when the teacher saw you? ¿Estabas hablando con tu compañero cuando el profesor te vio? En la forma negativa va primero el sujeto, el verbo auxiliar to be, el not, verbo más gerundio, o sea, ing, y el complemento. I was not playing when my mom called me. No estaba jugando cuando mi mamá me llamó. En la afirmativa es el sujeto, verbo auxiliar to be, verbo en gerundio y el complemento. She was working when her husband arrived. Ella estaba trabajando cuando su esposo llegó. Las diferencias entre el past simple y el past continuous son que el pasado simple es para acciones que empezaron y terminaron en el pasado. El pasado continuo se usa para acciones que se estaban llevando a cabo en el pasado. Ejemplo, pasado simple, she watched a film yesterday. Quiere decir que esta acción empezó en el pasado y terminó en el pasado de una vez. Ella vio una película ayer. En el pasado continuo, she was watching a film yesterday when I called her. Ella estaba viendo una película ayer cuando le hablé. Hay dos acciones consecutivas. Primero ocurre una y después otra. Se usa en pasado simple, pero si las acciones son simultáneas, se usa el pasado continuo. Ya sea que algo ocurre mientras se desarrolla otra acción. Ejemplo. He was reading when his little sister started to cry. Ella estaba leyendo cuando su hermana empezó a llorar. O las dos acciones que hayas desarrollado al mismo tiempo. Ejemplo. Yesterday, while I was listening to music, my friend was watching movies. Ayer, mientras yo estaba escuchando música, mi amiga estaba viendo películas. Por lo general, las acciones habituales se usa pasado simple, pero se puede usar el pasado continuo para subrayar una acción que se llevó a cabo de forma temporal. Por ejemplo, when I was sick, my mother was visiting me every day. Cuando estaba enfermo, mi mamá me visitaba o estuvo visitando todos los días. El pasado continuo se usa para darle dinamismo a las narraciones. Ejemplo, he was singing alone when suddenly a shadow appeared in the mirror. Él estaba cantando solo cuando de repente una sombra apareció en el espejo. Por lo general, los verbos de estado, aquellos que como su nombre lo indica, expresan estados. Por ejemplo, love, no suelen configurarse en pasado continuo a excepción de las siguientes cuatro situaciones. Cabe aclarar aquí
que los verbos estado son estos verbos que no son verbos de acción, como el pensar, el sentir, el creer, el saber, etcétera. Pero aquí, digamos, en el caso del pasado continuo, hay 4 excepciones que se pueden utilizar de esta manera. Por ejemplo, se puede utilizar para indicar una situación temporal. I was loving hanging out with you. Me estaba gustando salir contigo. Para indicar acciones voluntarias. She was smelling that lotion. Ella estaba oliendo esa loción. Cuando se usa presente continuo con verbos de pensamiento o reflexión. Esto quiere decir que se trata de ideas recientes o de las que no se tiene seguridad. They were regretting their decision to sell their house. Como pueden observar en este ejemplo, se habla de una situación que tiene relevancia casi que en el presente, ¿cierto? De una situación presente, pero sucedió en el pasado. Ellos estaban arrepintiendo de su decisión de vender la casa. Si feel se conjuga en pasado, pasado continuo significa un estado. I was feeling good until my nap time. Me estaba sintiendo bien hasta la hora de mi siesta. Entonces, como pueden observar, en conclusión, el pasado continuo se usa de forma general cuando hablamos de algo que se estaba realizando y otra situación entró en ese momento. Cabe resaltar que el pasado continuo se utiliza con el verbo to be en su forma en pasado, que es was y were. Was para el singular, were para el plural. Vamos a practicar un poco lo aprendido el de hoy, realizando los siguientes ejercicios. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es simplemente escribir en los espacios que tenemos acá, en una hoja ustedes allí en sus cuadernos, hacen la oración completa en su forma de pasado continuo. Tengan presente si es pregunta, si es negación, si es afirmación. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.